Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada mañana repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Es un gusto saludarles en esta mañana y poder encontrarnos una vez más a través de Vida 104.1 FM para el estudio de la palabra del Señor. Recuerde, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y también con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos una vez más a Lecciones de Vida. Qué gusto saludarles, apreciados hermanos. Qué gusto el poder vivir un nuevo día. Debemos de darle gracias a Dios todos los días porque por su voluntad, por su gracia y por su misericordia es que podemos nosotros estar vivos. Bien, recuerde que estamos en nuestra nueva lección para este nuevo trimestre, la cual lleva como título la lección Alusiones, Imágenes y Símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y nuestra primera lección, recuerde el título, apreciados hermanos, y es Algunos principios de interpretación profética. El versículo de memoria lo encontramos en Jeremías, capítulo número 9, el verso 24. Sino alabes en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Y en el contexto de Reavivados por su palabra, no lo olvide, hoy nos corresponde la lectura de Apocalipsis, capítulo número 7. Apocalipsis, capítulo número 7. Bien, vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, te pedimos, Padre Celestial, tu bendición y tu dirección en este día. Pedimos, Señor eterno, que seas tú dirigiendo nuestras vidas al estudiar tu palabra. Habla a nuestros corazones, perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos visto dos principios para estudiar la palabra del Señor, para estudiar la profecía. El primer principio es leer con la actitud correcta. Apocalipsis 1.3 dice lo siguiente: dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Recuerde que son dos puntos principales dentro de este contexto, dentro de este principio. El primero es estar dispuesto a hacer caso a lo que la profecía nos enseña. Eso es leer con la actitud correcta. Y el segundo es reconocer que no tenemos el conocimiento necesario para entenderlas, sino que dependemos de la sabiduría divina para hacerlo. Eso es leer con la actitud correcta. Leer la profecía para explicar mi punto de vista de cómo se desarrollarán ciertos eventos o sin percibir en ella la voz de Dios no son actitudes correctas. Recordemos el principio número 2, descubrir el tema principal. Segunda de Timoteo 3:15. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que puedan darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Recuerde entonces que el punto central de las escrituras, el punto central de las profecías es Cristo. Dios se ha revelado. Dios no se ha quedado oculto, como ya lo hemos estudiado. Dios se ha revelado y Dios se muestra a través de la naturaleza, a través de su palabra, a través del accionar del Espíritu Santo, a través de todas las bendiciones y promesas que Él derrama a diario sobre nuestra vida. Y en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, encontramos la mayor revelación del amor del Señor. Entonces, Dios se ha esforzado en bajar a nuestro nivel e intentar que comprendamos algo de sus pensamientos. Y en la Biblia, la palabra de Dios, la mente más sencilla, puede percibir el amor de Dios y la salvación que nos ofrece. Entonces, el plan de salvación es el tema principal de la Biblia y, por supuesto, de las profecías en ellas contenidas. Ahora llegamos a un tercer principio. Vamos a darle un subtítulo. La lección, vea cómo lo llama. Pero vamos nosotros a darle un subtítulo con mucho respeto para entonces poder entender lo que la lección nos está transmitiendo para el día de hoy. La lección lleva como título Daniel cierra las palabras. No es raro oír a predicadores citar Daniel 12:4 como predicción del auge del conocimiento tecnológico y científico justo antes del advenimiento de Cristo. Otros también lo utilizan para describir los avances
en los viajes durante el último siglo. Y muchos de los libros de nuestra confesión religiosa han adoptado este enfoque, aunque pueden parecer interpretaciones razonables. El texto en cuestión apunta a otro significado. Vamos a leer lo que dice el libro de Daniel, el capítulo número 12, y vamos a ver allí, apreciados hermanos, el verso número 4. Daniel, capítulo número 12, el versículo número 4. Permítame leer primero una versión, la nueva versión internacional. Y mire lo que dice allí la palabra del Señor. Leo para ustedes Daniel capítulo número 12, la versión internacional, el versículo número 4. Dice lo siguiente: Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Fíjense cómo dice, pues muchos andarán de un lugar a otro en busca de cualquier conocimiento. La pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál conocimiento? Ahora vamos a leer la versión Reina Valera. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cuál ciencia? ¿A qué se está refiriendo Daniel? ¿A la ciencia de los hombres que tiene que aumentar? ¿Al conocimiento de los hombres que debe de aumentar? ¿O a la ciencia profética y al conocimiento profético? ¿De qué nos está hablando la palabra del Señor? Bien, como ya hemos estudiado, debemos entonces ajustarnos a lo que dice la palabra del Señor y debemos de permitir que sea la misma palabra de Dios la que hable a nuestras vidas. Cuando hablamos entonces del capítulo número 12, estamos refiriéndonos a un capítulo que es señalado en el contexto del tiempo del fin. En aquel tiempo, dice el versículo 1 hasta el 4 de Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En estos primeros versículos nos presentan algunos eventos que ocurrirán durante el tiempo del fin y el final de la historia humana, es decir, al final del tiempo del fin. Es decir, debemos ubicar entonces dónde inicia el tiempo del fin. Fíjense que primero se nos menciona la intervención divina de Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, quien se levanta. Pero es interesante saber, y creo que es un punto muy importante, saber que Miguel está de parte de los hijos de Dios, aquellos que creen en el Señor y hacen su voluntad, y Él viene a socorrerles. Inmediatamente entonces se desata ese tiempo de angustia, del cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero el pueblo de Dios será liberado. Luego entonces se refiere a los que se hayan escritos en el libro de la vida, en el libro que es el libro de la vida, recuerda Apocalipsis 3:5, y luego se habla de una resurrección de los muertos, pero se habla de una resurrección parcial, porque no son todos, porque allí se despiertan a unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna, recuerda Apocalipsis 1:7. Ahora, si seguimos el contexto, todos estos eventos tienen que ocurrir después que termine el tiempo del juicio celestial. Recuerde Apocalipsis 22:11. Todo esto ocurre después de los eventos históricos, de los eventos de la humanidad que nos llevan entonces tras el juicio celestial, el momento de la segunda venida de Cristo, del cierre de gracia. Y mientras eso ocurre, durante el tiempo del fin, entonces el versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, fíjense que luego que se explica todo esto, que se muestra quiénes son los que van a estar allí dando testimonio verdadero en ese contexto del tiempo del fin, aparece entonces el versículo número 4. Y allí es donde dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora quiero llevarles al contexto original, al hebreo original.
Y en el hebreo, preciados hermanos, en este texto se puede leer algo así como que sella las palabras, cierra Daniel el libro, tú y muchos correrán de un lado para otro en el tiempo del fin hasta que se tenga el conocimiento del libro. Y la palabra para con allí, que es traducido como ciencia, en hebreo es da'at. Da'at. Y da'at habla, preciados hermanos, de conocimiento, de entendimiento, de inteligencia, de sabiduría. Entonces es interesante que la ciencia que se está hablando y el conocimiento que va a aumentar hasta después del tiempo del fin, porque el libro de Daniel va a ser sellado hasta el tiempo del fin, después es abierto, y entonces esa ciencia es la ciencia profética. Mire, si usted hace un análisis rápido, hacemos un análisis rápido, mi querido amigo y mi querido hermanos de vida, 104.1 FM, el libro de Daniel estaba abierto en cierto contexto, antes del tiempo del fin. Cuando usted revisa cada uno de los capítulos, usted se da cuenta que Daniel 1 ya ocurrió, es un contexto abierto. Daniel 2, el sueño profético de Nabucodonosor, también ya ocurrió, es un contexto abierto. Así Daniel 3, la estatua de Nabucodonosor, también se entiende, la de Daniel 4, la locura de Nabucodonosor. Daniel 5, la caída de Babilonia, ya pasó. Daniel 6, la historia en el foso de los leones, fidelidad de Daniel. Llegamos a Daniel 7, la visión de las 4 bestias, de los 10 cuernos y del cuerno pequeño, seguido por el juicio celestial, la destrucción del cuerno pequeño y el reino eterno de Dios. Y aquí entonces el ángel le habla a Daniel, le dice que es una secuencia de reinos que se impone uno sobre otro, traen guerra y violencia tras el juicio. Entonces los santos van a recibir el reino del Dios eterno. Pero en el capítulo 8 ocurre algo interesante. En el capítulo 8 se presentan entonces 4 aspectos dentro de una sola profecía, que es lo que se conoce como la Shatak. Entonces está el carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño y el tiempo profético de las 2300 tardes y mañanas. Viene el ángel Gabriel y explica las 3 primeras 3 partes, el carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño, con mucho detalle, pero no explica la 4ª parte referente a las 2300 tardes y mañanas. Y el ángel le dice que esa visión es para el tiempo del fin, y es cuando Daniel no entiende por primera vez algo. Daniel 9, él clama para que vengan a explicarle, viene el ángel y le explica las 70 semanas que van desde la construcción de los muros de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y acerca de la muerte del Mesías y el fin de las leyes ceremoniales, y acerca de la nueva destrucción de Jerusalén y del templo, siendo esta profecía el fundamento para entender la profecía de lo que tiene que ver con las 2300 tardes y mañanas. Ahora, ¿cuál fue el tiempo sellado o qué detalle fue sellado para el tiempo del fin? Lo que tenía que ver con la explicación de las profecías de las 2300 tardes y mañanas y su implicación en la purificación del santuario. Ahora, fíjense que versículos 5 y 6, Daniel pregunta y dice, ¿cuándo van a ocurrir estas maravillas? Y le pregunta a Cristo, que está parado como un varón vestido de lino sobre las aguas. Y estas maravillas, el mismo Jesús responde y dice que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión, o sea, la persecución del pueblo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel 12:7. Y aquí entonces entra tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que son 1260 días. Entonces, desde el año 538 hasta 1798, fueron los 1260 días de poderío papal. Cae el papado y comienza a abrirse el compás para el entendimiento y el conocimiento de la ciencia profética, del libro que había sido sellado, pero ahora era abierto, y el conocimiento profético se abre. Si entendemos, entonces podemos decir que a partir de 1798, cuando inicia el tiempo del fin en el contexto profético de Daniel, entonces se cumple y se abre el libro y comienza a entenderse lo que es la ciencia profética. Ahora sí entendemos entonces cuál fue el libro que fue cerrado, cuándo fue abierto, en qué año fue abierto, cuándo es el tiempo del fin y qué es lo que tiene que abrirse para aprenderse y aumentar: el Da'at, o la ciencia y el conocimiento profético. Creo que ahora sí, con todo esto en la mesa de estudio, podemos entonces entender el tercer principio: echar mano de la ciencia profética. Junto a la orden de sellar el libro, ocultar su contenido hasta el tiempo del fin, se le anunció entonces a Daniel un incremento de la búsqueda de la ciencia.
el conocimiento necesario para entenderlo. Cuando Jesús se encarnó, este sello comenzó a romperse. Algunas de las profecías de Daniel ya podían entenderse. Incluso fíjense las palabras de Jesucristo. Vamos a ubicarlas, vamos al libro de Mateo, capítulo número 24, y vamos a leer el versículo número 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora, de que habló el profeta Daniel, que le entienda, y con esa referencia creo que ya muchos estudiosos de la palabra, del rollo profético de Daniel en aquel entonces, entendían que era la abominación desoladora. Posteriormente, apreciados hermanos, fueron completadas con otras profecías escritas en un libro no sellado, como lo es el libro del Apocalipsis. El libro de Daniel fue sellado hasta 1798. Pasan los 1260 días, pasan los 1290 días, que es el mismo tiempo, pasan los 1335 días, que es el mismo tiempo. Lo que pasa es que los 1290 días arrancan en el 508 y terminan en 1798, y los 1335 días inician en el 508 y terminan en 1844. Por eso dice, bienaventurado el que llegue hasta 1335 días. ¿Por qué? Porque iba a tener la oportunidad de ver y comenzar a entender el cumplimiento total de la profecía de las 2300 tardes y mañana. Por eso en Apocalipsis 10 usted puede ver al mismo Jesús que en el contexto de Daniel estaba parado sobre el río, y ahora lo ve usted descender y se para sobre tierra y agua, y entonces jura por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo ya no sería más. Pero hay un detalle interesante: ese Cristo eterno tiene en su mano un libro abierto, que es el libro de Daniel, que había sido sellado, y ahora se lo ofrece a Juan y le dice, come. Y era entonces dulce en su boca por el mensaje que estaba recibiendo, pero se hizo amargo porque fue chasqueado, y usted conoce la historia, lo que ocurrió con el gran chasco. Entonces fíjense cómo toda la profecía, cuando se estudia de manera correcta, encaja, armoniza de una manera correcta. Y la historia, apreciados hermanos, así lo corrobora. La historia nos muestra que en 1798, cuando Napoleón acabó con la hegemonía papal que durante siglos había mantenido su férreo poder, muchos vieron en ese evento el cumplimiento de las profecías de Daniel. Y Dios había abierto entonces completamente el libro de Daniel y ofrecía la ciencia necesaria para comprenderlo. No solo las profecías fueron mejores comprendidas desde entonces, sino que otros temas, el sábado o el estado de los muertos, por ejemplo, también fueron entendidos correctamente de nuevo. Así que si nosotros queremos entender de manera correcta la profecía, vamos a pedir al autor de la profecía que nos dé la ciencia de la profecía, el conocimiento verdadero para entenderla, que nos dé su Santo Espíritu para que podamos nosotros comprender y entender mejor todos los detalles que el Señor quiere que comprendamos. Y recuerde que todo esto entonces nos apunta al evento principal: Cristo vuelve en las nubes de los cielos. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ella deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. El enemigo ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan el Revelador no pueden comprenderse, pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio de esas profecías. Entenderán los entendidos. Daniel 12:10. Fue dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días, y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos. Se prometió: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida. Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad, podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable. Y al aprender en esta vida a reconocer los principios del reino
de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre, podemos entonces ser preparados para entrar en Él, con Él, a poseerlo cuando Él vuelva en las nubes de los cielos. Así que creo, mis queridos hermanos, que definitivamente, si queremos nosotros vivir en esa experiencia de conocer realmente los principios eternos, ¿cuál es el llamado? El llamado es a sujetarnos a la palabra del Señor, el llamado es a sujetarnos a sus promesas, el llamado es a sujetarnos a vivir con un conforme, así dice Jehová. Solamente en Él alcanzaremos salvación y alcanzaremos vida eterna. Podemos entonces nosotros, apreciados hermanos, afirmar que el estudio del Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel, y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia, dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Entonces, mientras los hombres le honraban, confiándole las responsabilidades del Estado y los secretos del reino que ejercían dominio universal, Daniel, hablando de él, fue honrado por Dios como su embajador, y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos 7 al 12 del libro que lleva su nombre, entonces no fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta mismo, pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. No le fue dado a comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino, sino que se le ordenó acerca de sus escritos proféticos. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, pues esos escritos deberán quedar sellados hasta el tiempo del fin. Y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al final de los días. A medida que nos acercamos entonces al término de la historia de este mundo, recuerde que ya pasamos 1798, entonces estamos en el fin del tiempo del fin, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. Y repetimos esto, el enemigo ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y del Apocalipsis no pueden comprenderse. Pero no olvide que hay una bendición. Los entendidos entenderán. Y hay una promesa maravillosa, hay una bienaventuranza maravillosa para todos aquellos que al final del tiempo y a través de los tiempos han leído y guardan y oyen las palabras de esta profecía. Y allí cuando dice guardan las cosas en ellas escritas, no está diciendo que se las toman para sí. No, lo que está refiriéndose es al hecho de que entonces ahora viven para honrar y glorificar el nombre del Señor. En pocas palabras, viven en obediencia. No olvide, apreciados hermanos, no olvide que el estudio de la palabra del Señor nos lleva a vivir conforme a la voluntad del Dios eterno. Por encima de cualquier dogma, doctrina, principio, cualquier cosa que los hombres puedan presentar, la palabra de Dios se levanta y nos lleva a vivir en correcta armonía con la voluntad del Dios Todopoderoso. Entonces sí podemos entender el libro de Daniel, sí podemos entender el libro del Apocalipsis. El libro de Daniel hasta 1798 estuvo cerrado, ahora se abrió, ahora podemos compenetrar, ahora podemos encajar, ahora podemos allí engranar los dos libros y ambos se complementan y ambos nos explican y nos muestran todo el panorama futuro que tenemos delante de nosotros y cuál es la segunda venida de Cristo Jesús. Antes tienen que ocurrir muchos eventos, pero entonces nosotros estamos preparados. Comenta el autor de la lección. A lo largo de los siglos, muchos estudiosos cristianos intentaron explicar el libro de Daniel y algunos lograron grandes avances. Sin embargo, la comprensión de Daniel aumentó rápidamente tras el cumplimiento de la profecía de los 1260 años en 1798, cuando múltiples expositores de todo el mundo comenzaron a llegar a la conclusión de que algo espectacular sucedería alrededor de 1843. El más notable de ellos, lo conocemos, fue William Miller, cuya predicación dio inicio al gran movimiento adventista del siglo XIX e inició una cadena de acontecimientos que darían origen a la iglesia remanente y una clara comprensión de los mensajes de los tres ángeles.
En otras palabras, el nacimiento de nuestro movimiento mundial es un cumplimiento de la predicción de Daniel de que el conocimiento aumentaría en el tiempo del fin. Yo le hago una pregunta. ¿Para qué Dios levantó al remanente final? ¿Para qué Dios levantó a la iglesia que describe Apocalipsis 2 y 17? La que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y ojo, guardar los mandamientos de Dios incluye el Santo Sábado, como lo expresa el cuarto mandamiento. La levantó para que trajera conocimiento al mundo, para que diera las verdades solemnes, para que diera las verdades presentes, para que pudieran los hombres que viven en el engaño. ¿Cuál engaño? Falso día de adoración, creen que el alma es inmortal, creen que existe un infierno, creen en la evolución, creen en tantas cosas que el enemigo ha introducido en este mundo. Entonces vean ustedes cómo todo encaja completamente en la voluntad de Dios plasmado en su palabra. En contraste, y sin juzgar la salvación de las personas, piensa en la oscuridad en que se encuentra gran parte de la cristiandad, en cuanto a su comprensión de la Biblia. Algo tan básico como el séptimo día, el sábado, establecido en el Edén, es ignorado, incluso descartado en favor del domingo, un día originado en el paganismo romano. O pensemos en la absoluta ignorancia acerca de lo que la Biblia en verdad enseña sobre la muerte, ya que la mayoría de los cristianos cree en la idea pagana de que existe un alma que abandona el cuerpo en ocasión de la muerte y que pasa inmediatamente a otra esfera de existencia, lo que para algunos significa también el tormento eterno en un infierno supuestamente ardiente. Pero nada de eso lo avala la palabra del Señor. Así que, mi querido hermano, en contraste con todas esas personas que creen eso, usted y yo deberíamos de estar agradecidos primeramente a Dios de manera muy humilde por la luz que nos ha dado. Y segundo, deberíamos también sentirnos privilegiados por el llamado que el Señor hoy nos hace. Hoy estamos llamados a predicar el Evangelio, estamos llamados a darle al mundo a conocer la verdad del Dios Todopoderoso. Hoy estamos llamados a vivir en función de la voluntad de Dios. La palabra de Dios llega a mi corazón, llega a mi vida y me lleva a vivir en la verdad presente. Y esa verdad debe de ser anunciada, debe de ser comunicada. Ese es el llamado, esa es la lección de vida para nosotros. Que el Señor pueda bendecirte.